Parte 1. ¿Por qué el dinero y el seguro pueden no ser suficientes? Puede tener dinero en el banco. Puede tener un excelente seguro médico. Puede tener acceso a médicos respetados, hospitales avanzados y a algunos de los mejores cuidados médicos disponibles. Pero cuando ocurre una crisis de salud grave, todo eso aún puede no ser suficiente para salvarlo. Porque en ese momento, muchas personas descubren algo demasiado tarde. El tratamiento que recibe importa, pero lo que puede importar aún más es cuánta reserva tenía su cuerpo antes de que comenzara la crisis. Un médico puede dar el mismo diagnóstico, el mismo tratamiento y el mismo plan médico a dos personas de la misma edad. Un paciente se recupera en unos pocos días y se va a casa. El otro desarrolla complicaciones, pierde fuerza y termina en la UCI. Entonces, ¿qué marcó la diferencia? A menudo no fue lo que sucedió dentro del hospital. Fue lo que su cuerpo ya tenía disponible antes de enfermarse. Y esa es la idea detrás de un fondo de emergencia de salud. Parte 2. Lo que realmente significa un fondo de emergencia de salud. Un fondo de emergencia de salud funciona como un fondo de emergencia financiero. Pero en lugar de ahorrar dinero para una crisis, usted está desarrollando capacidad dentro de su cuerpo antes de que llegue la crisis. Porque una emergencia de salud no es una cuestión de si ocurrirá, es una cuestión de cuándo. En algún momento puede ser una infección, una cirugía, un derrame cerebral, un tratamiento contra el cáncer, una fractura de cadera u otro evento grave que nadie esperaba. Y cuando llega ese momento, la pregunta no es solo si el sistema médico puede ayudarlo. La pregunta es si su cuerpo tiene suficiente reserva para sobrevivir al estrés, tolerar el tratamiento y recuperarse después. Esa reserva puede decidir si alguien recupera la función después de un derrame cerebral, si la quimioterapia se puede tolerar el tiempo suficiente para que funcione, o si una fractura de cadera se convierte en el comienzo de un largo declive en lugar de algo de lo que puedan recuperarse. Así que no se trata de reemplazar a los médicos. Se trata de preparar su cuerpo antes de que los necesite. Parte 3. La vitamina D, el primer depósito en su fondo de emergencia de salud. Lo primero que pondría en su fondo de emergencia de salud es la vitamina D, porque es una de las cosas más sencillas de revisar, una de las que más comúnmente se pasa por alto y una de las reservas más importantes que debe desarrollar antes de que su cuerpo esté bajo un estrés grave. La mayoría de las personas piensan que la vitamina D solo tiene que ver con los huesos, pero es mucho más que eso. Cuando su vitamina D es baja, su cuerpo puede tener menos reserva para manejar una enfermedad grave, una infección fuerte, una cirugía o incluso el cáncer. Aquí es donde muchas personas se equivocan con la vitamina D. El objetivo no es esperar hasta que alguien ya esté en la UCI y luego intentar rescatarlo con una dosis masiva. Estudios como el ensayo Violet demostraron que administrar altas dosis de vitamina D durante una enfermedad crítica no ayudó claramente. El valor parece provenir de tener suficiente vitamina D en su cuerpo antes de que comience la crisis. El mismo patrón aparece en los datos sobre el cáncer. Un metaanálisis de ensayos controlados aleatorizados con más de 100.000 participantes encontró que la vitamina D diaria estaba relacionada con una menor mortalidad por cáncer. Y en otro análisis, las mujeres con niveles de vitamina D de 40 o más tenían un riesgo mucho menor de cáncer invasivo en comparación con aquellas por debajo de 20. Es por eso que la vitamina D no debe tratarse simplemente como una dosis de suplemento al azar. Debe tratarse como un objetivo de nivel en sangre, basado en su propio perfil de salud y guiado por su médico. Porque si un nutriente puede afectar cómo su cuerpo maneja las infecciones, las cirugías y el cáncer, entonces, ¿qué más dentro de su cuerpo podría estar moldeando silenciosamente sus probabilidades antes de que siquiera llegue al hospital? Parte 4. Su microbioma intestinal. Puede cambiar cómo responde su cuerpo al tratamiento. La siguiente parte de su fondo de emergencia de salud es algo en lo que la mayoría de las personas apenas piensan hasta que ya está dañado. Su microbioma intestinal. Su microbioma intestinal
es la comunidad de billones de bacterias que viven dentro de su tracto digestivo y hace mucho más que ayudar con la digestión. Juega un papel fundamental en cómo funciona su sistema inmunológico, porque alrededor del 70% de sus células inmunitarias se encuentran en y alrededor de su intestino. Eso significa que la diversidad de sus bacterias intestinales puede influir en qué tan bien su cuerpo combate las infecciones, controla la inflamación e incluso responde a ciertos tratamientos médicos. Esto se vuelve especialmente importante con el tratamiento del cáncer. En un estudio publicado en Science en 2018, los investigadores observaron a pacientes con melanoma que estaban siendo tratados con un medicamento de inmunoterapia. Los pacientes que tenían un microbioma intestinal más diverso respondieron mucho mejor al tratamiento. El mismo cáncer, el mismo tipo de medicamento, pero diferentes bacterias intestinales y, por lo tanto, diferentes resultados. Y este patrón no se detiene con el melanoma. En personas que recibieron trasplantes de células madre, los estudios encontraron que la tasa de supervivencia a 3 años era mucho mayor en aquellos con alta diversidad de microbioma. La diferencia fue sorprendente: 67% de supervivencia en el grupo de alta diversidad en comparación con el 36% en el grupo de baja diversidad. Piense en lo que eso significa. Si alguien desarrolla cáncer dentro de unos años y necesita inmunoterapia, la condición de su microbioma intestinal puede ayudar a determinar si ese tratamiento funciona lo suficientemente bien como para poner el cáncer en remisión. Así que su intestino no es solo un órgano digestivo. Puede ser una de las reservas silenciosas de las que depende su cuerpo cuando finalmente llega la crisis. Parte 5. Cómo desarrollar su microbioma intestinal antes de una crisis. La diversidad del microbioma intestinal no es algo que se pueda desarrollar de la noche a la mañana. Es algo que se construye lentamente a través de la forma en que come, día tras día, mucho antes de que necesite esa reserva. El objetivo es alimentar a las bacterias buenas en su tracto digestivo y darle a su sistema inmunológico una base más sólida. Eso significa comer suficientes alimentos ricos en fibra, incluyendo tanto fibra soluble como insoluble. También significa consumir alimentos fermentados y elegir una amplia variedad de alimentos de origen vegetal, en lugar de comer la misma dieta limitada una y otra vez. Cada porción de fibra, cada alimento fermentado, cada planta diferente que agrega a su dieta es como otro pequeño depósito en su fondo de emergencia de salud. Puede que no sepa a qué crisis se enfrentará su cuerpo en el futuro, pero al desarrollar un microbioma intestinal más fuerte hoy, puede estar dándole a su sistema inmunológico y a su futura respuesta al tratamiento una mejor oportunidad mañana. Parte 6. La masa muscular. No es solo para la fuerza, es una reserva de supervivencia. El siguiente depósito en su fondo de emergencia de salud es la masa muscular. Y aquí es donde muchas personas malinterpretan lo que realmente es el músculo. La mayoría de las personas piensan en el músculo como algo cosmético. Piensan en él como algo para el gimnasio, para la apariencia o para la fuerza física. Pero el músculo es mucho más que eso. Es uno de los tejidos metabólicamente más activos de su cuerpo, y cuando ocurre una emergencia de salud, puede convertirse en una de las reservas más importantes que tenga. Primero, el músculo ayuda a regular el azúcar en la sangre. Su tejido muscular es muy bueno para absorber la glucosa de la sangre, incluso sin insulina. Eso significa que cuanta más masa muscular saludable tenga, mejor tenderá a ser su control del azúcar en la sangre, y eso puede afectar su corazón, su cerebro, su metabolismo e incluso su riesgo de cáncer. Segundo, el músculo en funcionamiento produce moléculas llamadas miocinas. Estos son mensajeros químicos que se liberan cuando los músculos se contraen, y algunos de ellos tienen efectos antiinflamatorios. Esto es importante porque la inflamación crónica es uno de los principales impulsores del envejecimiento y las enfermedades crónicas. Cuando desarrolla músculo y lo usa regularmente, no solo se está volviendo más fuerte, está ayudando a reducir la presión inflamatoria dentro de su cuerpo. Pero la verdadera importancia del músculo se vuelve clara durante una crisis. Existe una condición llamada
sarcopenia, que significa la pérdida progresiva de músculo y fuerza. En los pacientes de la UCI, la baja masa muscular en el momento del ingreso se ha relacionado con más del doble del riesgo de muerte. Por otro lado, los pacientes con mayor masa muscular tienden a sobrevivir mejor y recuperarse más rápido. El mismo patrón aparece en el tratamiento del cáncer. Un metaanálisis de 39 estudios que involucraron a casi 9.000 pacientes con cáncer encontró que la baja masa muscular se asoció con un mayor riesgo de efectos secundarios relacionados con el tratamiento y un mayor riesgo de muerte en personas que reciben quimioterapia y radiación. Eso significa que la baja masa muscular puede hacer que sea más difícil para el cuerpo tolerar el tratamiento. Y si el tratamiento tiene que ser reducido, retrasado o interrumpido porque el cuerpo no puede soportarlo, eso puede afectar directamente si el tratamiento funciona. Así que el músculo no se trata solo de verse en forma. Es parte de su reserva de emergencia. Ayuda a controlar la glucosa, calmar la inflamación, proteger su metabolismo y apoyar a su cuerpo cuando la enfermedad o el tratamiento ponen todo bajo estrés. Y si el músculo puede marcar la diferencia entre la recuperación y el deterioro, entonces, ¿qué sucede cuando sus huesos, su movilidad y todo su metabolismo comienzan a debilitarse juntos? Parte 7. El músculo y el hueso lo protegen de un largo deterioro. La masa muscular no lo protege solo durante la enfermedad, también protege sus huesos. El mismo entrenamiento de resistencia que ayuda a desarrollar y preservar el músculo es también una de las formas más efectivas de mantener la densidad ósea. Y esto es importante porque en los adultos mayores, una caída y una fractura de cadera pueden convertirse en el comienzo de un deterioro mucho más largo. Una fractura de cadera puede quitarle la movilidad. Perder la movilidad puede llevar a una pérdida de músculo aún mayor. Más pérdida de músculo puede llevar a un metabolismo más débil, peor equilibrio, menor independencia y una recuperación mucho más difícil. De repente, lo que comenzó como una caída puede convertirse en meses dentro del sistema de salud. Es por eso que el músculo y el hueso no deben tratarse como cosas separadas. Trabajan juntos. Cuando desarrolla uno, a menudo ayuda a proteger el otro. Cuanta más reserva física tenga antes de ingresar a un hospital, mayores serán sus posibilidades de salir con su fuerza, movimiento e independencia aún intactos. Parte 8. La sensibilidad a la insulina. Conecta todo el fondo de emergencia de salud. Ahora, todo esto se conecta con una de las piezas más importantes de su fondo de emergencia de salud, la sensibilidad a la insulina. La sensibilidad a la insulina significa que también responden sus células cuando la insulina les dice que extraigan el azúcar de su sangre. Cuando sus células responden bien, su cuerpo puede manejar el azúcar en la sangre de manera más eficiente. Pero cuando se desarrolla la resistencia a la insulina, su páncreas tiene que trabajar cada vez más duro. Tiene que liberar más insulina para empujar la glucosa hacia las células que ya no están escuchando como deberían. Y ese exceso de insulina puede impulsar muchos de los problemas que debilitan silenciosamente el cuerpo con el tiempo. Puede contribuir a la inflamación, la grasa visceral, la presión arterial alta, la diabetes, las enfermedades cardíacas y el estrés metabólico en múltiples sistemas de órganos. Esto se vuelve aún más importante durante una crisis de salud. Ya sea que la crisis sea una infección, una cirugía, quimioterapia u otra enfermedad grave, su metabolismo se somete a una enorme presión. Si ya es resistente a la insulina antes de que comience ese momento, está entrando en la lucha desde una posición más débil. Incluso una infección aguda puede reducir la sensibilidad a la insulina en más del 50%, y ese efecto puede durar meses después de la recuperación. Así que si su cuerpo ya está luchando con la resistencia a la insulina, la crisis en sí misma puede empujar su metabolismo aún más en la dirección equivocada. Eso puede significar más inflamación, peor control del azúcar en la sangre, curación más lenta de las heridas después de la cirugía y una recuperación más difícil después de algo como un derrame cerebral. Aquí es donde el Fondo de Emergencia de Salud se convierte en un sistema.
El músculo ayuda a absorber la glucosa. El microbioma intestinal ayuda a regular la inflamación y apoya la función inmunológica. La vitamina D ayuda a preparar el cuerpo antes de que comience un estrés grave. Cada pieza fortalece a las demás. Y cuando una pieza es débil, todo el sistema tiene menos reserva cuando más la necesita. Parte 9. Construya la reserva. Antes de que la necesite un fondo de emergencia de salud, no es un solo suplemento, un entrenamiento, un cambio en la dieta o una prueba de laboratorio. Es la reserva que su cuerpo construye cuando todos estos sistemas comienzan a trabajar juntos. La vitamina D le da a su cuerpo un mejor punto de partida antes de una infección, cirugía o enfermedad grave. Un microbioma intestinal más fuerte ayuda a apoyar la inmunidad, el control de la inflamación e incluso la respuesta al tratamiento. La masa muscular ayuda a regular la glucosa, reduce la presión inflamatoria y le da al cuerpo más fuerza para sobrevivir al estrés. La densidad ósea protege la movilidad y la independencia. La sensibilidad a la insulina evita que su metabolismo entre en una crisis ya debilitado. Y ese es el punto. Usted no construye esta reserva después de que comienza la emergencia. La construye antes, porque en un sistema de salud deficiente, donde la atención de seguimiento puede fallar, los seguros pueden negar la cobertura y las facturas médicas pueden volverse abrumadoras, su salud y sus finanzas no están separadas. Un cuerpo más fuerte puede significar una recuperación más rápida, menos complicaciones, menos tiempo en el hospital y menos batallas con el sistema. Así que la verdadera pregunta no es si alguna vez ocurrirá una emergencia de salud. Para todos nosotros, eventualmente, algo llegará. La verdadera pregunta es si su cuerpo tendrá suficiente reserva cuando llegue ese día. Su futura recuperación puede depender de lo que comience a construir ahora. Si este video le ayudó a ver la salud de una manera diferente, entonces recuerde esto. La prevención no se trata solo de evitar enfermedades. Se trata de construir suficiente reserva para que cuando finalmente llegue la enfermedad, la lesión, la cirugía o el tratamiento, su cuerpo tenga algo con qué luchar. Es posible que no pueda controlar cada emergencia. Es posible que no pueda controlar cada retraso en el hospital, cada decisión del seguro o cada complicación médica, pero puede controlar lo que comienza a construir antes de que llegue ese momento. Así que comience con lo básico. Revise lo que necesita ser revisado. Desarrolle músculo. Proteja sus huesos. Alimente su intestino. Mejore su sensibilidad a la insulina. Hable con su médico sobre sus propios riesgos, sus propios objetivos y lo que tiene sentido para su cuerpo. Porque su fondo de emergencia de salud no se construye con pánico. Se construye en silencio, de manera constante, mucho antes de que lo necesite. Y un día, esa reserva puede ser la razón por la que no solo sobreviva a una crisis de salud, sino que se recupere de ella con su fuerza, independencia y futuro aún intactos.